Muy buenas, bienvenidos a Tiempo Nuevo, bienvenidos a esta cita con la actualidad política. Hoy vamos a ser algo más rebeldes de lo usual. Hoy vamos a hablar de lo que entendemos que debe de ser el tema y vamos a intentar aparcar un poco el tema de actualidad, Puigdemont y compañía, que ya tienen ustedes otras opciones en otros medios para hablarlo, pero teníamos una serie de temas importantes, incluida pedagogía política, que hacen nuestros políticos elegidos por Alicante en el Congreso. Hablan de nosotros, se preocupan por la política nacional. Vamos a ver, y le vamos a decir a ustedes cómo pueden iluminarse y saber qué es lo que están haciendo sin necesidad de que nosotros, hoy sí se lo vamos a explicar, se lo tengamos que explicar. Esa pedagogía, hacerles a ustedes cada vez más inteligentes políticos. Sí que también queremos hablar de si la presión debe de ser permanente, revisable, ¿no? ¿Por qué los políticos quieren cambiarlo? Sí, parece ser que en la calle no se está en la misma sintonía. Los pequeños y menores criminales son excepciones, debemos preocuparnos dónde está el problema, se puede solucionar. Esto sí que podría ser los temas principales y por último sí que una leve referencia, pero no ya así a Puigdemont, sino al hecho de que un juez como Llanera haya tomado una decisión con respecto a Puigdemont, si nos da tiempo, de argumentar en su auto cuestiones que además de judiciales podrían ser políticas o podrían ser entendidas así. Para ello, las opiniones de nuestros contertulios de primerísimo nivel, dos analistas políticos. Han venido en otras ocasiones y ustedes los piden, nosotros los traemos porque la verdad es que es petición popular de lo bien que lo hacen, ¿no? Y gracias a ello, gente que no lo hacemos también, pues mire, aquí estamos y seguimos después de años. Y dos periodistas también, que todo tiene que haber en la viña del Señor, y estos dos periodistas también han demostrado una capacidad profesional increíble. De hecho, uno de ellos ha demostrado tanta capacidad que últimamente no venía porque tenía muchas ocupaciones académicas, dando clases y enseñando lo bien que sabe hacer periodismo, pero al final hemos conseguido, no sin violencia física, que haya venido al programa y bueno, podemos contar con nuestro querido amigo que ahora paso a presentarles. Bueno, el primero de ellos, hablábamos de un periodista que ha estado en varias ocasiones con nosotros y que bueno, pues se ha destapado como uno de los que mejor exponen y hacen entender a ustedes su versión, su opinión de la política. Estamos hablando de don Juan Ravelo Mas. Juan, bienvenido a casa. Muchas gracias, José, ¿cómo estás? Un placer tenerte y ya sabes, recalcitrantes. Somos recalcitrantes, ¿qué vamos a hacer? El placer es mío, gracias. Gracias a ti. Hablábamos del catedrático, del académico, del que, bueno, nos ha costado y tal, bueno, el maquillaje hace milagros y, bueno, los moratones de los golpes que le hemos dado para traerlo, pues ya no se le notan, lo van a ver ustedes lo guapo que está. Como siempre, hablamos de don Alejandro Parodi González. Don Alejandro, bienvenido a casa. Muchas gracias, bien hallado, un placer volver con vosotros, José. ¿Has visto que no se nota? Pues echaba mucho de menos, ¿eh? No se notan los moratones, ¿no? Nada, ¿eh? Te sigues estando cada vez más joven, no como otros, y no me quiero mirar a nadie, a mí mismo, me cachis en los mengues. Vamos a tirar para adelante. Dos analistas, esos dos analistas, vino una vez, la primera vez estuvo ahí más expectante, veía ahí los toros desde la barrera, la segunda vez dijo, espérate un momentito que yo sé me explica muy bien, que dicen en mi tierra, y a partir de ahí ya o nos cuelga el teléfono y uno no lo coge, o cada vez que podamos lo vamos a traer. Estamos hablando de Pepe Navarrete y el segundo apellido Tudela, don analista político, don Pepe. Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer tenerte. Hombre, y la verdad es que nosotros encantados de que haya gente que se explique tan bien como Pepe, y en esa misma línea alguien vino una vez y se va a quedar porque, bueno, también por aclamación popular. Yo nunca he tenido un influencer y ya tengo un influencer dentro de este grupo que además hace que, bueno, ustedes nos hagan más buenos a nosotros y yo se lo agradezco y mucho porque, bueno, pues tras su intervención, nuestra presencia en medios, en blogs, en las redes sociales fue increíble y además es que sabe hablar muy bien y se explica muy bien. Hablamos de don Mariano Postigo Fernández. Mariano, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo. No te quejes, la presentación no está mal, ¿eh? A ver si hagamos un retweet. Retweet, haremos ese retweet. Bueno, pues vamos a empezar ya con los temas, ¿vale? El primero de los temas, se los había avisado a ustedes. Vamos a hacer un poco de pedagogía, le vamos a mostrar cosas, ¿vale? Le vamos a mostrar, ustedes no sé si se lo han planteado, pero nosotros queremos que se lo planteen. Cuando usted elige a nuestro diputado, nuestro senador, en este caso diputado, vamos a centrarnos, bien, usted lo elige por Alicante, ¿sabe a quién está eligiendo? Primera cuestión.
¿Le pone cara a todos nuestros diputados? Segundo, cuando estos diputados van a Madrid, ¿usted hace un seguimiento de si el diputado de Alicante le preocupa a Alicante o termina bajo lo que es el paraguas de su partido, hablando de otros temas que no son Alicante? Bueno, nosotros primero vamos a aclararle un poquito esto. Primero vamos a ponerle caras, porque parece que sí, que lo tenemos muy claro, pero a lo mejor no. Y ahí tienen los primeros. Populares, ahí tienen 5, José Manuel García Margallo, lo conocerán todos ustedes, Gerardo Camps, Joaquín Albadalejo, María Dolores Alba Muñoz, no lo ve muy bien por la vista, don José, gracias, Dios te lo pague. Alba Muñoz, que decía en mi tierra, Dios te lo pague con una buena mujer que de novias todas son buenas, o un buen marido que de novios todos son buenos. Y Loreto Cascales. Muy bien, ahí tienen las caras. A mí personalmente me ha costado un poco más la cuarta, pues a lo mejor igual que a ustedes porque la conozco algo menos, ¿no? Lógicamente al ministro lo conocemos muy bien. Partido Socialista, ahí tenemos 3 nombres, realmente lo hemos puesto los 3 porque Julián López ya no está, lo ha incorporado Chimo Puig a su equipo, está Patricia Blanquer, que ha estado con nosotros en más de una ocasión, Eric Manuel Campos, que ha sustituido a Julián López, y Julián López, que ha estado hasta que Eric le ha sustituido. Esas 3 imágenes son nuestros representantes del Partido Socialista en Madrid. Veamos en Ciudadanos, ahí tenemos a Marta Martín, que también ha estado con nosotros, y a José Cano, los 2 representantes de Ciudadanos alicantinos en el Congreso. Y por último teníamos al grupo de Compromís Podemos, que juntos, separados ahora, iban así: Ignasi Candela por parte de Compromís, Rita Bossao de Podemos y Chema Guijarro. La primera cuestión que se tienen que hacer ustedes es: he identificado a todos, los tengo perfectamente claros. Pues hombre, hemos avanzado bastante. La verdad es que no me suena la cara de casi ninguno. Pues a lo mejor empezamos a analizar algún tipo de problema en ese punto. Vale, perfecto, tenemos la primera de las cuestiones. Luego vamos a ver una noticia que vamos a analizar, que es la noticia, el titular que ha dado pie a esto. Por favor, ponemos desde realización esa primera noticia. Decía información, esto fue en el balance anual. La diputada alicantina de Podemos registra solo 2 preguntas sobre la provincia en año y medio. No queremos, este era el titular, no queremos focalizarlo en Podemos, aunque este sí que era el titular como tal, pero la realidad es que, bueno, pues de ahí partimos para que de alguna manera podamos analizar bueno, pues todo lo que están hablando nuestros políticos en Madrid. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de enseñarles a ustedes cómo pueden ver en vía web, como lo hacemos normalmente, qué está haciendo cada uno de nuestros políticos y a qué temas les están dando importancia. Le mostramos un pequeño vídeo de lo que hemos hecho nosotros, que es lo que podrían hacer ustedes desde casa. Veamos a continuación qué es lo que hay que hacer. Nos vamos a el buscador que ustedes quieran, en este caso es el más conocido, y ponemos Congreso de los Diputados, porque en este caso vamos a meternos en Congreso de los Diputados. Ahí los tienen, primera cuestión que nos sale el Congreso, pinchamos dentro del Congreso y nos va a aparecer, dependiendo de la rapidez del internet de cada uno, nosotros ahí pues hemos tardado un poquito más de lo justo, pues nos aparecerá lo que es la página web de dentro del Congreso. Vean ahí arriba, ¿lo ven ahí arriba? Ahí arriba tendrán diputados, es lo que estamos nosotros ahora mismo pinchando. Pinchan ustedes en diputados y ahí tienen la posibilidad de poner el nombre, si se lo saben o si no, por arriba tienen con la A, con la B o con lo que sea. En este caso hemos elegido a Patricia Blanquer, que es del Partido Socialista, y le damos a buscar. ¿Qué es lo que hace? Ahí sale a la izquierda Patricia Blanquer, la pinchamos y vemos exactamente su ficha, más o menos. Ahí incluso la transparencia hace que puedan ustedes ver hasta toda su declaración, lo que gana, lo que no gana y demás. Ahí sale Patricia y dentro de las posibilidades están sus iniciativas. Ahí lo ven en esa primera línea, iniciativas parlamentarias que ha podido tener. Y cuando entran ustedes en la iniciativa, lo ven ahí en rojo, aparecen abajo las preguntas que ha realizado. Muy bien, pues vamos a ver qué preguntas ha realizado, cuántas ha realizado y qué preguntas son las que tenemos. Y ahí es donde, al pinchar, aparece toda la lista de preguntas. En este caso, Patricia es una de las más pródigas, pero también es cierto que alguna de sus preguntas están multiplicadas por todas las provincias y, lógicamente, una se multiplica por mucho, pero ha hecho casi 400. Y muchas de ellas las podrán ver ustedes referidas a Alicante, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera sí que hay esa proporcionalidad. Pero hemos hecho algo más. Ahí verán ustedes cada una de las preguntas. Incluso si usted pincha dentro de esa pregunta, la verán que
Esa pregunta está, ve abajo, 1, 2, 3, 4 nombres diferentes. Es una pregunta con 4 titulares, ¿vale? Por lo tanto, esa pregunta llega a más políticos y suma también en la estadística de más políticos. Esto pasa mucho también porque hay preguntas en conjunto que se realizan. Por cierto, y con un poquito de maldad al final, pues hemos ido a buscar a otro de nuestros políticos para buscar un extremo y el otro. De 421 preguntas, que creo que es Patricia, pues hemos hecho la búsqueda, ya no por el nombre en este caso, sino por la inicial. Hemos puesto la C de Gerardo Camps, hemos buscado Gerardo Camps, ahí lo verán ustedes, Partido Popular, su ficha, tal y como le hemos dicho, cómo se sigue, las iniciativas parlamentarias que ha hecho, las preguntas que ha hecho, y él es el extremo contrario, ha hecho una pregunta en un solo año y medio. ¿Por qué? Pues eso a lo mejor lo tiene que contestar él mismo, pero la realidad es que su actividad parlamentaria no ha sido la que lleva más, esta parte de aquí, la que lleva un poquito más de la intervención de Gerardo. Ahora veremos nuestros analistas. En la noticia que decíamos de información que sigue estando publicada, se hace un muy buen análisis. La realidad es que hay muchas preguntas. En el Partido Popular, por ejemplo, Albadalejo de Torrevieja hace muchas preguntas sobre Alicante, también Marta Martín, que está más centrada en educación, pero porque es su labor también en el Congreso, o también Pepe, el representante de la Nucía y del Partido de Ciudadanos, Pepe Cano, también lo hace, pero es significativo. Y yo creo que es un buen deporte que deberían de hacer ustedes para fiscalizar de alguna manera la labor que nuestros políticos vienen desarrollando, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Bueno, tras esta medianamente extensa exposición, vamos a someter a nuestros contertulios qué les parece, si esto es la manera de actuar, si la representación nuestra es al final por Alicante, se diluye cuando llegan al Congreso y terminan siendo políticos de partido, políticos nacionales. Rita hacía muchas preguntas, lo ponía el titular de, bueno, sobre todo política nacional, incluido algunas cuestiones de Guinea Ecuatorial y demás, pero de Alicante no se centraba tanto. Sí que Guijarro, también su compañero, sí lo hacía. Esto lo entienden que debe de ser, tenemos que fiscalizarlos más, tenemos que tirar más a lo anglosajón, es decir, si me han elegido los míos, que sean los míos los que al final sean mis protagonistas. Vamos a empezar por el último que ha llegado, porque tengo ganas de escucharte, don Alejandro. ¿Qué te parece este pequeño estudio pedagógico que hemos realizado? Hombre, me parece interesante y de mucha actualidad, ¿no? Más cuando se está mirando con lupa la tarea política en las últimas décadas en este país. Parece que cambiando un poco más y nos parece que nos interesa más lo que hacen los políticos, aunque solo sea porque nos ha sensibilizado el tema de la corrupción, que yo creo que es lo que ha despertado el interés de los ciudadanos por el día a día de la clase política, ¿no? Yo, respondiendo un poco a tu pregunta general del planteamiento, yo creo que hasta que no cambie el sistema político español es poco importante la cantidad de iniciativas políticas que hagan los diputados a nivel particular. Es poco importante porque primero no vas a ser reconocido por tu propio partido si presentas 400 preguntas o solo una, es decir, eso no puntúa para repetir en las listas. Pero debería. No sé si debería. Bueno, pero ¿eso es trabajo o no es trabajo? No puntúa en absoluto. No puntúa. Te aseguro que no puntúa nada, puntúa cero. Es decir, el tema de que un diputado trabaje mucho o trabaje poco, igual que un concejal trabaje mucho o trabaje poco, no puntúa para repartir en las listas. No puntúa tampoco el tema de que tus electores te aprecien más o te aprecien menos, porque efectivamente no se rinden cuentas a tu electorado, sino que se rinden cuentas a nivel interno, dentro de tu propio partido. Es decir, se elige a una lista cerrada. A partir de ahí, lógicamente, tú eres elegido en tanto que formas parte de una lista y no tienes que rendir cuentas a tu electorado. Y desde el momento en el que un tipo de Toledo es cabeza de lista por Cádiz, porque tiene más posibilidades ahí en Cádiz que en Toledo, pues a partir de ahí ya cuenta la condición de arraigo que hay que tener, o sea, cero. Es decir, tampoco es necesario estar arraigado a un lugar para ser diputado por ese lugar. Es decir, insisto, hay políticos muy reconocidos que son cabezas de lista por Cádiz, o por Alicante, o por Almería, y cuando en Zaragoza no han salido, no han pasado a Almería, ¿no? Y recuerda el militar famoso de Podemos, que como no salía en su tierra, pues lo pusieron de número 1 por Almería. Es decir, entonces, cuando vemos que el sistema está tan desorganizado,
y que tiene tan poca corresponsabilidad entre la tarea de gobierno y la repercusión que tiene esa tarea, pues evidentemente, insisto, creo que hay una ruptura y una desafección muy generalizada. Por tanto, yo soy muy escéptico en ese sentido, ¿no? Creo que ahora mismo y cambiar el sistema es una utopía. En este país de momento parece que sí, parece que la intocable de la Constitución y la intocable del sistema, lo intocable del sistema y la ley de partidos y ley electoral, parece que estamos ante un dogma de fe, cuando es una cosa que hemos construido nosotros y que la podemos modificar cuando nos plazca, ¿no? Pero ¿por qué? Por ser un poquito, somos periodistas, tenemos que meter un poquito el dedito. ¿Es más cómodo para los dirigentes tener unos políticos así? Es una especie de... Es que estamos en un sistema partitócrata, es decir, esto es la partitocracia. Es decir, aquí el que manda es el aparato, ¿no? Esto es muchas veces yo me llevo las manos a la cabeza cuando la gente no entiende en qué sistema estamos. Es decir, estamos en un sistema partitócrata, en el que no importa lo que hagas, siempre y cuando pertenezcas a una organización que es la que va a sustentar tu continuidad en el poder. Y si los que tienen que modificar sus propios privilegios son aquellos que tienen los privilegios, pues nunca los van a modificar, indiscutiblemente. Por tanto, la ley electoral no se quiere cambiar, claro que no se quiere cambiar. Y sí parece, y Pepe, el ejemplo más pragmático de este tipo de sistema es el levantar la manita y vota lo que yo diga con esta mano. Hombre, el problema es que sí, está como está organizado, al final tienes que basar en las órdenes de tu presidente de grupo para tener una votación adecuada a lo que el presidente de grupo te decida en cualquier momento. Porque si no lo haces te sanciona incluso, ¿no? Sí, seguramente, bueno, de hecho sí ha ocurrido y bueno, no muy lejos está la famosa abstención en el momento que se tenía que votar sí o no a la investidura de Mariano Rajoy, donde determinados miembros del Partido Socialista votaron en contra y efectivamente se les sancionó. Permíteme que haga, porque quiero dejar hablar a los compañeros, pero fíjate la paradoja del sistema español. Los concejales o los diputados tienen acta propia, no pertenece al partido, sino al individuo, pero luego si no son sometidos o no se someten a la disciplina de voto, en ese sentido son repudiados por el propio partido, pero incluso también por parte de la sociedad, incluso de los medios de comunicación. Efectivamente. Si yo voto en conciencia porque el acta es mía, me repudia tanto los medios de comunicación, al que automáticamente pasan a etiquetarte como díscolo, como rebelde, como no sé cuánto, traidor y no sé cuántas cosas más, porque a ti te han votado porque eres de no sé qué partido, no por ti. Perdona, es que el acta es mía. Así lo dice la ley, que el acta pertenece al diputado o al concejal, pero luego no tienen libre conciencia para votar. Si no eres, insisto, estigmatizado tanto por tu propio partido, que te expedienta, te expulsa, no sé qué, como por parte de los medios de comunicación o de la opinión pública, que te considera traidor o tránsfuga o no sé cuántas cosas más. Por tanto, somos todos un poco cómplices de esta partitocracia en la que nos hemos convertido, ¿no? Una política un poco perversa, Pepe. No, bueno, más que perversa, son, dijéramos, lo que... Nos vamos a la Constitución del 78. Cuando llega la Constitución del 78, pues había que cambiar muchas cosas de lo que había antes. Entonces, evidentemente, se necesitaban partidos con una cierta capacidad de cambiar la sociedad. Porque si se hubiera ido a la fórmula italiana, por ejemplo, aquello hubiera sido un verdadero desastre en aquellos momentos, en la España de aquellos años. El problema es que aquellos años ya no son los que son actualmente. Y no nos hemos puesto al día. Ese aggiornamento que debería de haber sido algo que se tendría que haber hecho progresivamente, hemos dejado anquilosada la Constitución y ahora los cambios que hay que hacer en algunos casos son importantes y relevantes y de hecho seguramente entraremos después en uno de ellos. Al margen de eso es que realmente también los partidos se han convertido en entidades un poco alejadas de la sociedad a la que se deben y eso también produce también ese tipo de sinergias que realmente no ayudan en nada a que la gente finalmente crea en la política o crean los políticos, si hubiera un contacto más directo con la realidad del día a día, de la realidad de los sufrimientos de los propios ciudadanos que tienen que votarles, seguramente los propios diputados o concejales o cualquier cargo político electo tendrían la necesidad personal de hacer un esfuerzo suplementario sobre lo que le pueda pedir el partido. El problema es que el problema viene de arriba, pero llega abajo. Y al margen de que sí que ahora sí que hay iniciativas. De hecho, pues hay alguna iniciativa sobre tanto internas como externas de cambio de la ley electoral y demás. No sé qué recorrido van a tener si no se cambia finalmente parte de la Constitución. Pero sí que hay iniciativas incluso a nivel Comunidad Valenciana
de precisamente de adscripción de determinados diputados a un distrito electoral que no sea un distrito electoral con una fórmula jurídica como te diría yo, de declaración directa de que este señor es de la comarca de, porque no puede ser así, porque habría que cambiar la Constitución, porque aquí las circunscripciones electorales son las que son, pero sin embargo en la Comunidad Valenciana sí que se está intentando que se adscriban a un determinado entorno, en este caso comarcal, que sería la referencia, para que sí que se pueda hacer por lo menos esa exigencia de responsabilidades al político de turno, sea del partido que sea. Es una reforma que está ahí, que todavía no sé exactamente el recorrido que va a tener, pero yo sí que sé que se está estudiando y que son varios los partidos, tanto e incluso en la oposición, en las Corts Valencianes, que van a impulsar una reforma que vaya a ir un poco por ahí. El problema es que la ley DONT también restringe mucho esa posibilidad y nos tendríamos que ir a un sistema mayoritario o una ley DONT reforzada, en fin, sería un poco complicado. Voy a hacer la pregunta ahora para Juan y luego para Mariano. A ver, la sociedad, y tal y como había dicho también Pepe, evoluciona. Hemos pasado, ahora ya nos llamamos del 2.0, 3.0, 4.0, ya no sé en qué punto estamos, pero sí que es cierto que quizá la sociedad no era tan exigente en su momento con los políticos, decía también Alejandro, la gente está más pendiente. Esto que nos hemos planteado hoy, ¿qué están haciendo nuestros políticos en Madrid? Pues daba igual, eras del Barcelona, eras del Madrid, y daba igual quien jugase en el 11 inicial, que tú eras del Barcelona, del Madrid, o de izquierda, o de derecha, o del Betis, o del Sevilla. El que sea del Betis se equivoca. Pero bueno, la cuestión es que en principio siempre somos muy polares. Ahora ya es el momento en el que la ciudadanía es más exigente y hay que plantearse esos cambios que también mencionaba Pepe, Juan. Por supuesto, vamos a ver, yo creo que en este tema vamos a estar todos básicamente de acuerdo. Yo creo que la sociedad española ha madurado, democráticamente es una sociedad mucho más madura, y los que creo que no han madurado son nuestros políticos. Es decir, en España, tal y como decían mis compañeros, no estamos en una democracia, estamos en una partitocracia. Aquí no funciona la formación que pueda tener un responsable político, los méritos, la capacidad, el bagaje, no. Aquí funciona, y lo voy a decir claramente, el peloteo. Es decir, yo soy pelota de la cúpula del partido de turno, me llevo bien con el presidente o me llevo bien con el secretario general o la presidenta, la secretaria general, y en función de eso, no en función de mis méritos ni de mis capacidades, sino en función de eso, en función si soy más o menos dócil a lo que la cúpula de un partido político en o de familias exactamente, dentro de los partidos, que se distribuyen el poder, ¿vale? Pues en función de eso yo voy a ir en una lista o voy a dejar de ir en una lista. Yo te voy a corregir una cosa. Te voy a corregir una cosa que no suelo hacer, pero adelante. A lo mejor me estoy equivocando. Yo te puntualizaría, cuando has hecho referencia a lo de los políticos, a nuestra clase política, yo diría que a la clase dirigente política, porque yo he hablado con muchos políticos aquí que, lo que pasa es que te lo dicen en petit comité, no están muy de acuerdo con este tipo de comportamientos, pero no son todos los políticos. No, ya, pero es que precisamente a lo mejor para cambiar esos comportamientos lo que habría que hacer es que esos políticos que a ti te lo dicen en petit comité alzaran públicamente la voz. Lo suelen cortar cabezas. Es que ahí es, perdona, es que vamos a eso, es que ahí es el problema, lo que tú acabas de decir. Es decir, si un político es crítico, le cortan la cabeza. Pues ese es el cáncer. Y eso es precisamente lo que hay que erradicar. Entonces yo insisto, en España no estamos en una democracia, estamos en una partitocracia. La solución, evidentemente, es modificar lo que haya que modificar del sistema. Yo lo he dicho, yo soy partidario, por ejemplo, como hacen en el sistema anglosajón, ¿vale? Un sistema por circunscripciones, ¿de acuerdo? O si la Constitución española no lo permite, pues modificar la Constitución en ese aspecto o irnos a la división comarcal, como tú acabas de indicar, en la que el político verdaderamente tenga un contacto directo con sus electores y sea responsable de su actuación no ante las direcciones de los partidos, sino ante los electores. Otro sistema podría ser el establecimiento de las listas abiertas. Es decir, ¿yo por qué tengo que votar a un señor o a una señora que a lo mejor a mí no me merece confianza o que a lo mejor yo dudo de su capacidad a la hora de defender y de representar
los intereses de mi provincia o de mi país porque me lo imponga un determinado partido político. Denme ustedes la opción de ser yo quien realmente elija. Y luego ese político que ha salido por su circunscripción, su comarca o por una lista abierta, tendrá que trabajar y tendrá que responder de su trabajo, porque su puesto ya no va a depender de la dirección del partido. Depende realmente de los votantes, que son los que le han puesto allí. Entonces, tenemos un problema, y tenemos un problema muy serio que hay que corregir. Alejandro hablaba del tema de que cuando tú votas en conciencia, luego la gente te llama traidor, te discrimina, cuando en realidad el escaño es tuyo por la ley, bien. Pero es que tenemos otra contradicción absolutamente flagrante del sistema. Tú sales elegido porque vas en la lista de un partido político. Tú sales elegido no por ser tú, sino por pertenecer a una lista de un partido político. Y luego tú eres un no adscrito, o hablando en cristiano, en castellano, eres un tránsfuga y resulta que te puedes llevar ese escaño. Perdón, si a ti no te han votado por ser tú, a ti te han votado por pertenecer a un partido político y por estar en las listas de un partido político. ¿Cómo que la ley luego te permite que tú seas un tránsfuga y te lleves tu escaño o te lleves tu puesto de concejal? Es decir, es que aquí contradicciones hay infinidad, con lo cual o solucionamos esto o el descrédito de la clase política y de la política va a ir en aumento. Bueno, vale, la cuestión es que tratamos de darle a la clase política una mejor imagen, pero sí que es cierto que a veces es algo más costoso, porque, don Mariano, si como decía, porque yo escucho, don Juan, por supuesto, si como decía don Juan, y también lo ha dicho Pepe, depende de que haya que cambiarse por quien levanta la mano para ver cómo votan todos los demás. ¿Tú ves que él y sus jefes estén por la labor de ese cambio, o es mucho mejor que cumplan órdenes y no tengan autoconciencia, por decirlo de una manera? Vamos a ver, yo creo que hay que poner en la historia cada momento, ¿no? Y evidentemente creo que se ha dicho aquí, hace 40 años no es la misma situación, ni social ni política, que en la actualidad, ¿no? La Constitución va a cumplir 40 años. Yo creo que ya asistía a un programa en el que dije que bien, que sí, la Constitución se puede, inclusive hasta se debe modificar, ¿no?, regularmente. Lo que pasa es que tiene que haber un consenso que en el caso de la Constitución aún todavía, como vimos por las mayorías, es superior, ¿no? La Constitución dice lo que dice, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice lo que dice, y cuando hablamos de ley orgánica exige unas mayorías determinadas, en este caso mayoría absoluta. En el caso de la modificación de la Constitución hablaríamos de 2/3 y 3/5, en el caso de las leyes orgánicas mayoría absoluta. Y por lo tanto yo creo que es cuestión de sentarse y ponerse a hablar sobre el tema. ¿Qué ha ocurrido durante estos 40 años? Que ha habido pues una bicefalia en lo que se refiere a los partidos políticos, que no ha interesado o no ha entrado en ese debate de qué parte de la Constitución hay que modificar, o qué parte de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General hay que modificar. Sí que es cierto que en la oposición, y dependiendo de cada momento, pues sí que han dicho vamos a bajar los listones electorales del 5% al 3% en el caso de la comunidad autónoma, etcétera, pero porque evidentemente le interesaba a la oposición en ese momento determinado, ¿no? Pero tanto Partido Popular como Partido Socialista, pues en esa dualidad y alternancia en el poder, pues no han entrado a fondo en esa modificación. El panorama actual es completamente diferente. Las nuevas tecnologías, además, como has dado a entender, y como de una manera muy clara y evidente a través del portal de transparencia del Congreso de los Diputados, pues cualquier ciudadano puede con 2 clics acceder y ver qué es las actividades que han realizado los diputados o los senadores durante la legislatura, durante el año y durante toda la legislatura desde el Congreso. Está todo digitalizado, se puede acceder. Y te encuentras cosas curiosas, evidentemente, como tú has dicho, es decir, pues te encuentras el caso de Rita, te encuentras el caso de Joaquín Abadalejo de Torrevieja, que es un Superman en lo que se refiere a iniciativas, te encuentras casos curiosos, ¿no?, como que no lo has comentado tú antes, el de Íñigo Rejón, que tiene 7 intervenciones, ¿no? Entonces, cuando ves todas esas cosas dices, señores, esto habría que modificarlo. Sí, es decir, habría que modificarlo.
el tema sería la circunscripción, el tema sería... Y tengo que decir una cosa más, no solamente se circunscribe el trabajo de un diputado o un senador a las preguntas o intervenciones que pueden ser escritas o pueden ser orales, luego están también las contestaciones. Es decir, luego está el propio debate político de que surge de una pregunta que puede realizar otro diputado y que tiene que responder como portavoz, portavoz adjunto o vocal de las diferentes comisiones de trabajo del Congreso o del Senado. Es decir, es complicado. Eso también hay que decirlo, hay que decir, el trabajo de los diputados no es solamente las iniciativas públicas, también hay mucho trabajo de comisión, de leer ponencias, de preparar respuestas, como bien dices, y de, en fin, y eso muchas veces no viene tampoco reflejado. Esto también hay que decirlo en pro de los políticos. Sí, sí, no. No, y sobre todo, dentro de esa dualidad, ahora está mucho más disputado el voto del ciudadano, ¿vale? De la realidad, en la actualidad está mucho más disputado. La amalgama de partidos políticos, el crisol de partidos políticos que han aparecido en la actualidad, va a ser mucho más importante el caso que él decía antes, que te venga un señor de Valladolid, lo pongan de número de la lista de Alicante, de Valencia, de Castellón, de Almería o de Sevilla, porque puede llegar ese sevillano y puede decir: ¿y yo por qué tengo que votar a este señor que yo no lo conozco de nada? Pues no lo voto. Y a lo mejor de votar a este partido político a votar a este otro, se nota la diferencia de que el número uno de la candidatura pues sea X o sea Y, ¿no? Con lo cual ahora va a estar mucho más disputado y va a ser mucho más difícil, creo yo, desde mi punto de vista, que se produzcan esas situaciones anecdóticas de que un señor de Almería pues vaya a Valladolid o viceversa, ¿no? Pero Me difícil parece... ¿a partir de cuándo? Porque hasta ahora está ocurriendo. No, yo digo a partir de ahora... Hasta ahora mismo está ocurriendo. Pero ya está pasando. Todos los partidos políticos, incluyendo los nuevos, están en crisis. Y se ve claramente, y no solo tenemos que mirar un poco qué es lo que está pasando. Ciudadanos mismo que vino para regenerar la política, ¿cuánta gente se ha tenido que marchar y está en los grupos de no adscritos? Pues aquí en la provincia ya conocemos unos cuantos. Quiero decir que el sistema de partidos hay que rehacerlo de nuevo. Democratizarlo es un valor añadido a lo que después estamos hablando de otra serie de cosas. Si democratizamos los partidos, y a lo mejor tenemos que hacerlo por ley, que no sea una circunstancia que se deje en manos de los mismos partidos, sino que a lo mejor hay que entrar de verdad a valorar la posibilidad de que se legisle la obligación de una democracia interna bastante más real de la que existe ahora. Entonces todo esto seguramente no estaríamos hablando. Yo me quedo con una cosa y me preocupa por ser suave, iba a decir me cabrea, ¿vale? Pero bueno, no lo he dicho. ¿O sí? Bueno, la cuestión es que en principio de lo que había dicho Alejandro, de lo que había planteado, decía, es que un político da igual que haga, y a lo mejor el ejemplo, lo que hemos puesto, 400 o haga una. Tenemos a Gerardo Camps que hace una, tenemos a Blanquer que hace 400 y pico. A lo mejor Blanquer no repite y Gerardo Camps repite. ¿Cómo se levanta un político por la mañana sabiendo que si trabajo como un deslomado no sirve absolutamente para nada? ¿Con qué ganas pero es se que pone a trabajar por su gente? A lo mejor un día sí, otro sí, otro Pues sí, y eso luego ve cómo le explica- pasan por la Te derecha. voy a ¡Buah! contestar. pero es O por la izquierda. quiero Por decir. eso explica que gente en horario laboral, cobrando del horario público, se dedica a hacer política dentro de su partido. Pero es que ese es el ¿No te problema, llama la José. atención Y con que un los presidente recursos- de gobierno o cualquier otro diputado, lunes 10 de la mañana, en vez de estar trabajando en su despacho o en su provincia, esté en un canal convención de su partido haciendo fontanería política? Porque yo, en mi trabajo, si en horario laboral me voy a actividad política, mi rector o mi decano me dirá: señor, usted tiene clase. ¿Dónde? No, es que estoy haciendo política. ¿Verdad que no? Pues resulta que un ciudadano tiene que decir al señor político de turno: oiga, es que un lunes a las 10 de la mañana usted tiene que estar resolviendo mis problemas, no haciendo un acto de partido en Soria o en Alicante. Claro. Y eso parece que a nadie le llama la atención. A mí me llama mucho la atención. Es que los actos de partido, que lo hagan fin de semana. Fin de semana. Y si no tienen otra cosa que hacer. Y sin utilizar recursos Es públicos. que- Y sin utilizar recursos públicos. Porque ahí entre las escoltas, Claro. los coches oficiales y los Pero, gastos... pero cuidado, tampoco hagamos demagogia. Sí, Es decir, no, un no, presidente de pero- gobierno pero es así. es presidente de gobierno cuando es secretario general de su partido y cuando es presidente de Pero es que gobierno. no necesariamente- No puede andar, no puede dividirse. Exactamente, y un ministro y su seguridad evidentemente tiene que estar garantizada. Pero sí que es verdad que en un en acto horario de público gobierno, también se- o en un acto de partido. Claro, pero es una cuestión muy Pero, interesante José, pero a es que meterse. el problema es precisamente lo que tú estás diciendo y es lo que hemos comentado aquí. Es decir, el problema es que a Gerardo Camps, ¿vale? O a quien sea, le da igual hacer solamente una pregunta mientras siga contando con el favor del presidente del partido, del secretario general o de la ejecutiva correspondiente. Porque es lo que yo te he planteado aquí. Es que no se prima el mérito y la capacidad,
se prima el pertenecer a una determinada familia en el reparto de cuotas de poder de las diferentes familias que hay en los partidos políticos, o en que el político de turno se lleve bien con el presidente, el secretario general, o la junta directiva, o quien sea. Entonces, claro, al político le da igual. ¿Cómo que cómo se levanta? Se levantará fantástico. Pero no él, o sea, no quiero personalizar en él. También he de decir una ¿Vale? cosa, las listas abiertas no son la panacea, que No, muchas veces se No, no, habla no, de no. las listas abiertas Hombre, como la gran panacea, no, decir, panacea solo no, pero desde solucionaría los luego problemas. mejor que con este sistema sí que estaríamos. Bueno, creo que yo Mejor que con habría este mucho que hablar sistema también, sí que estaríamos. Soluciones sencillas no hay. No hay. Te voy a explicar. Es decir, las listas abiertas obligaría a que cada político individualmente hiciera su propia campaña, Con sus propios recursos. con sus propios recursos. Porque los partidos ya no los Porque tienen. el partido, claro, si evidentemente tú eres del aparato o no eres del aparato... No, perdona, no. ¿Por qué no? Mira, Trump. Vamos a ver, tú te vas a unas elecciones generales, perdona, en el Senado, Sí. por ejemplo, hay listas abiertas. Sí. Tú te vas a unas elecciones generales y tú, evidentemente, haces la campaña de tu partido, haces la campaña con el programa de tu partido, Sí. pero aparte... Entonces en los mítines, perdona. en los mítines tendrán No. que hablar los 29, No, porque todos no, querrán tener perdona, su cuota de popularidad. Perdona, no, para que les no, voten. vamos a ver, no hagamos demagogia tampoco No, con es eso. verdad. No es hablar los 29. En el Senado no hablan todos los candidatos al Senado y hay listas abiertas. Pero tú, si eres de la provincia de Alicante y te presentas a unas elecciones generales por la provincia de Alicante, la gente te conoce. Y conoce tu trayectoria profesional, y conoce tu trayectoria política, y conoce tus méritos. Entonces, a lo mejor a mí el que va de número 2 no me gusta y quiero que salga el que va en número 12. Pero en todo caso, quien pone esos números al final también es el partido, con lo cual estamos en la misma. Claro. Es decir, Bueno, claro. vamos, ¿quién pone, bien, quién pone los pero candidatos vamos a al ver. Senado Claro. en listas abiertas? Pe- El Claro. mismo partido que pone la Bien, lista cerrada. pero vamos a para ver, el de Congreso. acuerdo, pero O sea, vamos pero no a es ver. la panacea, No, cuidado. ojo, Que yo no soy estoy más diciendo- pro abiertas, yo pero no reconozco que yo no es la estoy panacea. diciendo- No, yo en ningún momento he dicho que sea la panacea. Yo lo que sí que te digo es que evidentemente mejoraría lo que tenemos. Porque por supuesto. creéis que la gente votamos en general, en las grandes ciudades, en los pueblos puede ser diferente, pero en las grandes ciudades votamos por personas o votamos por siglas. Porque claro, por esa regla de 3, el que era cabeza de lista de Ciudadanos por Alicante debe ser una persona muy conocida. Sí, por no hablar de Podemos. O la persona que encabezaba Podemos, ¿no? Sí. No, vamos a ver. Y cambiaron la yo lista. lo único, dos matices. La lista del Senado no es una lista, no son unas listas abiertas. No. Son puramente unas listas abiertas porque es el partido previamente quien, Hombre, quien- sí, quien dispone. pero Lo que tú pasa que puedes votar a los correcto, 3, a 2, a uno de La cada votación partido. es Correcto. abierta. Claro, Lo que pasa es que se llama claro. un sistema de elección abierto, pero no son listas abiertas. Las listas abiertas habría que regularlas de otra manera, en el sentido inclusive de que en cada procedimiento electoral se efectuara un sorteo, se sobreentiende por apellido alfabético, por un sorteo alfabético para que los apellidos se ordenasen y no coincidiesen y tal. Eso serían unas listas abiertas puras. A la pregunta. Hombre, yo creo que en ciudades como Madrid, como Barcelona, Bilbao, Valencia, a lo mejor sí que el tema del número 1 sí que es importante, ¿no? En ciudades de Alicante, como Alicante y sobre todo en los pueblos, las personas son muy importantes, es decir, indudablemente el candidato, el número 1 es importante, es el que va a ir a todos los debates, el que va a dar el cara a cara, ¿no?, en esos debates, pero la candidatura en su conjunto es importante porque puede haber gente que sí que sea puramente del Partido Socialista, puramente del Partido Popular, que le va a dar igual la candidatura, que le da igual la lista, el número 1 y el 17. Pero va a haber muchos ciudadanos, va a haber mucha gente de a pie que va a decir, no, es que mira, yo conozco a ese señor que va al 7º, que es una persona que es un currante, que es una persona que ha estado o no ha estado en política, que ha dado la cara, mira, no ha sido nada, pero a mí me ha ayudado siempre que ha podido, y eso en ciudades yo creo que como Alicante, que ni llega a ser una gran ciudad, aunque sí que está reconocido por ley, que somos un municipio de gran población, pero no llega a ser esa gran ciudad como Madrid o como Barcelona. Pero la circunscripción es provincial. Sí, no, pero estaba hablando de las municipales. sí, de lo que es Bueno, la yo municipal. pensaba que Ah, habías vale, circunscrito tu pregunta no, a las pues elecciones yo en municipales. las provinciales- Evidentemente, cuando das el paso a la provincia, claro, hay una menor afectación, indudablemente. Claro, o ese señor, también tengo que decirlo, Yo no creo que los diputados y los senadores no solamente se dedican a trabajar en el Congreso y en el Senado, luego se dedican a visitar también, o deben dedicarse Es que deberían a visitar la dedicar- provincia deberían y dedicarse no a a eso. Alicante, sino a Alicante
y todos los municipios de su provincia y hacerse eco de cuáles son las problemáticas. A mí me consta, como seguidor de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues bueno, que hay diferentes políticos, tanto diputados como senadores, que quitando los días que obligatoriamente tienen que estar en Madrid, el resto de días van a diferentes actos de la provincia, pues con sus afiliados o con la gente normal, con alcaldes o con concejales, a ver cuáles son las problemáticas que allí hay. Ahí yo sí que creo que ya es más indirecto, y además, si ahí hiciéramos unas listas abiertas, indudablemente cuando se votase por la circunscripción de Alicante, pues Alicante y Elche tendrían un peso específico sobre el resto de municipios. Es decir, si hubiera un diputado que fuera, con todos mis respetos, no quiero decir con esto nada, de COS, pues aunque fuera muy reconocido en COS, con que no fuera reconocido en Alicante, perdería peso, ¿no? No, pero vamos a ver, yo es que, de verdad... No, yo estoy de analista, puramente, estoy dando una... No, pero vamos a ver, pero enlazando con lo que tú acabas de decir, a ver, de verdad, es que yo, no lo sé, pero yo no tengo un concepto tan negativo de la gente, es decir, yo estoy absolutamente convencida de que la gente es madura. Sí. Y de que, me explico, ¿vale? Y de que la gente no es autónoma, es decir, y que la gente a la hora de votar piensa su voto y lo hace con arreglo a unas consideraciones y a unos criterios. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, en el caso que tú has puesto de Cox, ¿vale? Ese señor será de Cox, pero ese señor sale diputado por la provincia de Alicante. Ese señor, ¿vale? Si se cambia el sistema, se tendrá que currar la provincia y tendrá que hacer que no solamente lo conozcan en Cox, sino que lo conozcan en Benidorm, en La Nucía, en Torrevieja y en Orihuela. Y si no es así, ese señor, como ha sido elegido diputado por la provincia de Alicante, no habrá hecho su trabajo. Y en las siguientes elecciones, aunque vaya en la lista del partido, la gente dirá, no señor, yo a este señor no lo voto porque este señor no se ha currado su provincia. Pero eso necesitamos una madurez muy muy grande y sinceramente mientras que haya gente que siga siguiendo al Betis, mucha madurez a lo mejor no hay, entiéndanlo que a lo mejor creemos demasiado en la madurez de las personas. Vamos a pasar de tema porque yo sí, igual es un defecto. Si no nos vamos a quedar sin temas. Don Alejandro, ya sé que es muy interesante porque yo saco temas muy interesantes, ni Puigdemones ni la leche en vinagre, este tipo de temas son muy interesantes porque es cierto, y tenemos algún ejemplo, y a lo mejor en plató también, de gente que se ha matado en la política, ha trabajado 14 horas al día, y como decía Alejandro, pues resulta que después no se ve el trabajo, y así es difícil levantarse, ¿no? Todos los días y trabajar 14 horas por el pueblo, que después resulta que sus dirigentes pues no miran al sitio que tendrían que mirar. Vamos a ver el siguiente de los temas, que también es muy, muy interesante. Veamos los titulares de este tema porque es importante. Vamos a hablar de la prisión permanente revisable. Uno de los titulares que tiene que ver con ello, el padre de Diana Quer, en total actualidad, de acuerdo con El Mundo, se suma a la petición para que no se derogue la prisión permanente, ¿vale? Siguiente de los titulares, que también tiene que ver con esto de el periódico decía, el Partido Popular, y esto también, tomen ustedes nota porque lo van a ver en más de una ocasión, usa el debate sobre la prisión permanente para desprestigiar a Rivera. Rivera se ha convertido en un verdadero rival en el Partido Popular, al menos según las estadísticas. Ya veremos nacionalmente si es lo mismo Cataluña que España, que de eso también se puede opinar mucho. Pues se va a utilizar. Decía ABC, cuidado con esto, 8 de cada 10 españoles quieren mantener la prisión permanente. Nuestros políticos quieren modificarla. Si hay 8 de cada 10 españoles que quieren mantener la prisión permanente, ahí va a haber la pregunta que después haré a mis contertulios. Y por último, teníamos una encuesta, han salido encuestas también en este sentido, y creo recordar que era La Razón la que ponía, ahí la tienen ustedes, la encuesta de La Razón, ¿le parecería bien que el Congreso de los Diputados derogase la prisión permanente revisable? En porcentajes estaba en La Razón en un 70, el otro es en un 80, era el ABC 70% y un no, un 10%, porque el principio, el no el 70% y el sí el 20% no sabe, no contesta el 10. Muy bien, vale, pues la lógica, la normal dice, bueno, si el 8 de cada 10 o como mínimo 7 de cada 10 están en contra de que esto se revise, ¿por qué? ¿Entendéis vosotros que está sobre la mesa la revisión de esta circunstancia, que además ha aplicado solamente, recuerden ustedes en casa, a aquel padre que pasó a sus hijos y los mató de una manera abominable, ¿vale?
porque hay un planteamiento en los políticos que va a contracorriente con el pueblo. ¿Es lógico esto? Don Juan. Pues vamos a ver, yo no lo entiendo. De todas formas, un apéndice, ya que hablamos de Ciudadanos y de Rivera, pues a lo mejor el PP se encuentra, porque como Ciudadanos es un partido veleta y que va conforme se mueven las encuestas, pues como vea un par de encuestas más como esta que acaba de publicar La Razón, pues probablemente Ciudadanos acabará apoyando el mantenimiento de la prisión permanente revisable y el gobierno no tendrá tanto problema. No, vamos a ver, dicho esto, yo creo que evidentemente los partidos políticos que pretenden derogar la prisión permanente revisable se equivocan y están actuando de espaldas a la sociedad. Yo me he permitido... Hay varios estudios publicados... Siempre don Juan hace los deberes, eso está bien. No estoy diciendo que los demás no lo hagan, que también, que me consta, Lo tiene, sacarle los deberes que tiene todo el mundo también encima de la mesa, los deberes. Pero ahí están esos deberes, a ver Vamos por dónde, a ver, hay informaciones, que es lo que yo voy a intentar en resumir, han aparecido en varios... A mí me da un poquito ya de temor tus resúmenes, Mis resúmenes, que sea un poquito más resumen. Sí, porque veo ahí 4 o 5 folios. No, pero lo resumo muy rápido. De estudios que han aparecido publicados en los medios de comunicación, incluso hay un estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Almería, ¿vale? Entonces, vamos a ver, primero, la prisión permanente revisable está en los ordenamientos jurídicos de muchos países europeos con una tradición democrática igual, ¿vale?, o de más años de democracia que España. ¿Vale? Te haré una puntualización sobre eso. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, Francia. Francia la tiene instaurada desde 1994. ¿De acuerdo? Para pedir la libertad condicional tienen que pasar 30 años. Y el reo que la solicita tiene que someterse a un estudio psiquiátrico, manifestar que ejerce una actividad profesional, que sigue una formación profesional y que está realizando esfuerzos para resarcir a las víctimas. Has dicho 30 años. Perdona, no, es que te lo voy a puntualizar porque creo que me he explicado mal. Es cadena perpetua y que se revisa a los 30 años. Y para que se revise a los 30 años y se le conceda la libertad al reo, tiene que cumplir estas condiciones. Si no, no se le concede la libertad. Sí, 30 años. A los 30 años de revisión. No, si no cumple, no. Cadena perpetua y a los 30 años se le revisa. Que es lo mismo que en España, Pepe, perdona. Sí, prisión permanente revisable. Es lo mismo. Pero es que te digo más. Esto está instaurado en Francia en el 94. Bien. En noviembre del 2014 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio el visto bueno a la legislación francesa, al considerar que abre la puerta a la posibilidad de una revisión de la pena, como es el caso de España, ¿vale?, al llevar la postilla de revisable. Pero es que podemos seguir. En Alemania, cadena perpetua revisable. Para casos de asesinato, de genocidio, ¿vale?, se analiza al reo a los 19 años. 15, en el caso alemán. Perdón, 15 se puede ampliar a los 19 años en casos de extrema gravedad. Y los estudios dicen que la media de revisión se produce a los 19 años. Bien, perdona, pero es que a ese preso se le concede la libertad a los 19 años si cumple unos requisitos. Si no, no. Pero es que encima se le da 5 años más de libertad vigilada. Y soy muy breve. En Italia también está la cadena perpetua y la revisión se hace a los 26 años. Y en el Reino Unido está la cadena perpetua y un juez la puede revisar, pero cuando un juez la revisa, tiene que poner encima de la mesa, ¿vale?, y así le obliga la legislación, unas causas, evidentemente, para que esa condena pueda ser revisada. Y si no, no se revisa. Y en el caso español, mira, el caso español simplemente está
para cuando las víctimas son menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a una violación, asesinatos múltiples o cometidos por miembros de una organización criminal, delitos contra la corona y delitos de genocidio y de lesa humanidad. Y por favor, insisto, es prisión permanente revisable. En España, si no estoy equivocado, se revisa a los 25 años y si se cumplen una serie de requisitos que están establecidos por la ley y que el tribunal estima que se dan, ese reo, evidentemente, abandona la prisión y sale a la calle. Y una última apreciación. No te puedo permitir más porque ha sido muy pedagógico. Perfecto. Pero breve no. Entonces, como en principio tenemos más contertulio, te he dejado porque ha sido muy pedagógico, como siempre te explicas muy bien, pero sí que es cierto que quiero saber las opiniones porque ha habido gente que ha puntualizado, como Pepe, y otros que también quieren intervenir. Exposición clara, brillante, excesivamente amplia, pero no pasa nada, don Juan, está muy bien hecho. Puntualización que quería hacer don Mariano. Vamos a ver, yo creo que para circunscribir determinadas posiciones políticas, yo creo que habría que hacer un análisis de cómo se aprueba la ley que regula la prisión permanente revisable. Es decir, la ley entra en vigor en el año 2015, ¿vale?, con el apoyo único del Partido Popular. En el año 2016, finales de 2016, y por una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, ojo, Partido Nacionalista Vasco, ni PSOE, ni Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, presentaron una propuesta de ley para el rechazo a la ley de prisión permanente revisable. Y es apoyada por la totalidad de los partidos de la oposición y la abstención de Ciudadanos. Los motivos los desconozco y seguramente ahora el compañero entrará en ellos y los analizará. Pero antes estamos hablando de que la sociedad avanza, ¿no? Solicitamos cambios en determinados aspectos, sin embargo, cuando se producen cambios en otros aspectos, lo que hacemos es meterle una palo en la rueda. Eso, evidentemente, deberá tener una explicación. Y uniéndolo con el apartado anterior, yo creo que al final la ciudadanía y el soberano la ciudadanía es soberana, quería decir, y al final cada 4 años, con su voto, soberanamente deciden quién ha acertado y quién no ha acertado. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Como bien ha explicado el compañero, está perfectamente regulado, es decir, confundir la prisión permanente revisable con cadena perpetua es porque se quiere hacer intencionadamente, si no, no tiene absolutamente nada que ver. Está tasada para unos casos muy concretos, y yo creo solamente se ha aplicado una vez, como muy bien has dicho tú antes, y es en el caso del parricida de Pontevedra, tú no lo has dicho antes, pero mató a sus 2 hijas con una sierra. Una radial. Una radial, ¿vale? Entonces, yo creo que en determinadas situaciones, yo creo que debemos avanzar. Y sobre todo, un tema muy importante, y creo que no sé quién de los dos lo ha dicho, está totalmente ratificada por todos los estamentos jurídicos españoles y por Naciones Unidas, por derechos humanos, etcétera, de que nuestra ley es una ley que se atiene perfectamente a todos los estamentos, ¿no? Entonces, por lo tanto, argumentaciones que se pudieran dar, hombre, los desconozco porque nadie me lo ha explicado y lo voy a aprovechar ahora. Pero lo que no se puede dar en España es que cuando la misión de la prisión en España, o para lo que está pensada, no es para castigar a una persona, sino para la reinserción, yo creo que poco se puede reinsertar una persona que cuando después ha cumplido su condena, que además se ha beneficiado de todos los derechos penitenciarios, absolutamente de todos, que ha vuelto a la calle y se le ha preguntado si se arrepiente de determinados actos que ha cometido, dice no. Por lo tanto, yo creo que el fin de la prisión no se ha conseguido. Yo no sé si la revisión se tiene que hacer a los 15, a los 20, a los 25 o a los 30. Evidentemente, como dice la ley en España, será en función de los delitos cometidos. Exacto. Y por lo tanto, claro, si el tope son 30, pues a lo mejor hay que hacer esa revisión a los 15. Y sobre todo con un condicionamiento, es decir, a continuación tiene una vigilancia que inmediatamente, si se detecta que ha cometido nuevamente cualquier tipo de delito, vuelve hacia adentro, porque es una suspensión de la condena en principio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ley está perfectamente regulada y, como bien se dice, no es algo que se hayan inventado, en este caso el Partido Popular, y ha sacado de la chistera, no, es que 8 de cada 10 españoles lo están solicitando porque hay determinados hechos que se producen en la sociedad actual, que como tú bien has dicho, pues luego seguramente nos dará tiempo a hablar del caso de los menores, que había ya un cierto vacío y que bueno, pues ahora la gente lo está poniendo en entredicho porque ya la edad para determinada comisión de delitos de sangre, en muchos casos, pues está bajando y había un vacío que bueno, se intenta regular y como todo habrá voces a favor y voces en contra. Pero yo, y para finalizar, el Partido Nacionalista Vasco fue el que pidió
que se retirara la ley, Partido Nacionalista Vasco, creo que has dicho antes actos de terrorismo, ¿no? Sí. Vale, pues lo pidió el Partido Nacionalista Vasco y se sumaron unos determinados partidos con la abstención de Ciudadanos. Al final, yo no sé cuál es la intención, pero bueno, si hay otra, derechos humanos, no todos los estamentos de derechos humanos la han reconocido. Mariano, No, el perfecto. Partido Popular lo introdujo en el Código Penal a petición de asociaciones de víctimas que Sí, sí. se reunieron con el Ministerio de Justicia y con el Partido Popular y le pidieron, le solicitaron que incorporara esa medida dentro de la reforma del Código Penal. Dejemos Aquí hay ahora un- la exposición porque Pepe no lo comparte todo, ¿eh? No comparto casi nada, pero bueno, lo primero y principal es que es anticonstitucional. Por eso hay un Dejamos recurso del exposición, Tribunal por favor. Constitucional pendiente todavía de... Bien, de- pero que es No, anticonstitucional lo tendrá que decidir el Tribunal efectivamente. Constitucional, Pero es no anticonstitucional nosotros. porque el artículo 25.2 dice que la finalidad de las penas es siempre la reinserción. Y eso cuando no- y hablamos eso no de se prisión elimina. bueno, en todo caso eso es un argumento que jurídicamente tendremos que ver cuando el tribunal se vaya a pronunciar. Y en todo caso, eso es lo que se está diciendo únicamente. No se está pidiendo que se retire, no, que sí, simplemente que hay un recurso anticonstitucional, es un recurso constitucional y que finalmente será el tribunal que tendrá que pronunciarse. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea lo que sí que dice es que efectivamente es posible siempre y cuando se ajuste a la legislación de derechos humanos de la ONU, por un lado, y siempre y cuando se ajuste a la legislación interna propia de cada país. Nuestra Constitución resulta que sí que es profeso, decide que todo el Código Penal está pensado única y exclusivamente para que el preso pueda resistirse a la sociedad. Y la primera decisión permanente revisable no se ajusta según los criterios de muchos académicos. Bueno, y, eso no es exacto. y- Eso bueno, no es exacto. no es exacto, no, bueno, está presentada y de hecho la presentaron, ese recurso de constitucionalidad está presentado por todos los partidos Sí, de la no, oposición. sí, yo eso no te lo niego. Entonces, algún Pero- argumento jurídico tiene que No, haber. ojo, Juan. no, vamos a ver, sí. Pues entonces- y hay muchas veces que se presentan Pero- recursos, el Tribunal Constitucional los admite a trámite Sí, sí, porque sí. hay argumentos jurídicos y luego el Tribunal Constitucional Es, pues, echa para atrás lo único el que tenemos recurso. que estar es a lo que diga el Tribunal Bien, Constitucional, pero- ¿vale? Por supuesto, Pues ya está, por supuesto, simplemente. faltaría más. Quiero zanjar por ahí. Faltaría más. Pero la otra cuestión que yo quiero decir, no se puede legislar a golpe de telediario o a golpe de encuesta de 1.500 personas que en un momento dado se van a pronunciar. No se, y menos en derechos que afectan a los derechos humanos. Entonces, evidentemente, todo esto tiene que ver pues, con los últimos acontecimientos que hemos vivido. Y yo creo que muchas veces, si no nos paramos a pensar las cosas como son, realmente a lo mejor cometemos errores de bulto. Aquí en España, un preso puede estar hasta 40 años en prisión sin que nadie le revise nada y se come 40 años sin más ni más cuando hay concurrencia de delitos. Pues mejor, Bastantes más, no, mejor me lo bastantes. estás poniendo. No. La revisión en la cadena perpetua revisable no es a los 40 Entonces, años, es a los 25. Mejor me lo estás poniendo. Se me acaba el programa, deja que termine Pepe, que me falta Alejandro. No, simplemente comentar. No te vas a escapar. Comentar que efectivamente la dureza del Código Penal español es bastante superior a la de otros códigos penales de nuestros países de referencia en la Unión Europea. Pero yo solamente Pero quería... es que Alejandro, están por favor, haciendo cosas- Ya que Sí, me está estamos en los últimos dando minutos casi ya. la última palabra para hablar de este asunto, solamente decir, yo este año he estado dando criminología como profesor y desde el punto de vista sociológico solamente quiero decir dos cosas. Por un lado, que tienes razón cuando dices, cuidado cuando se hacen las encuestas porque es muy fácil manipularlas. Es decir, después de los alrededores de Barcelona, tú haces una encuesta de, oiga, ¿usted iría a Barcelona de vacaciones? No. El 90% de la gente no quiere Barcelona como destino turístico. Quitamos el aeropuerto. Sería una falacia, ¿verdad? Sería una falacia. De la misma forma, a veces cuando hay grandes acontecimientos que son sensibles, cuidado con las encuestas que se pueden manipular, y lo digo como profesional de la sociología. Y por otro lado, yo creo que más que la prisión permanente revisable, que puede ser muy populista, con todo el respeto a los que opinan a eso, yo diría más cumplimiento íntegro de las penas. Claro. España efectivamente tiene un código penal duro, pero es verdad que las políticas penitenciarias en muchas ocasiones benefician al preso porque en aras de esa supuesta reinserción muchos delincuentes confesos y convictos siguen haciendo sus fechorías por ahí libremente con poco tiempo de cumplimiento de condena. Por tanto, si una persona es condenada con 30 años... Determinados esa persona delitos debe no cumplir. existe la posibilidad de obtener beneficios. No, hay otros que no, penitenciarios. hay otros Y que esos no. son los que llegan hasta los 40 otros años, que que son justo los mismos que hablamos de la prisión permanente Me he revisable. No quedado- son los mismos que hablamos Ya de la lo sé, prisión que permanente yo pero revisable. si es que lo sé, don Juan, que yo saco temas muy buenos No y que son estarían los ustedes mismos. aquí hablando Son los muchísimo mismos. más tiempo, pero
Bueno, nos vamos a tener que eliminar uno de los temas importantes. Había hecho un spoiler don Mariano antes con respecto a esos menores criminales que bueno, pues han asesinado y últimamente nos han salido también bastantes casos como esto, al exjugador de la Morevieta o los dos ancianos también en el País Vasco, estos que era el tema que teníamos, los dos ancianos muertos con signo de violencia. Bueno, sí que es cierto, son menores, 2 menores, luego eran 3 menores, todos esos titulares lo teníamos, entrega el tercer menor, el siguiente ya que lo tenemos también lo ponemos encima. Ya esto es lo que le van diciendo a Orcharcoaga, el sitio donde ha pasado esto, lo advertimos, falla la prevención y queríamos hablar de esto, queríamos hablar de la prevención, los crímenes cometidos por adolescentes de indemnes a 5 años de internado, es un temazo, un tema muy importante, pero también le queremos ser claros en esto, y hablaba antes desde el punto de vista sociológico Alejandro, que sabe mucho más que este que presente, pero sí que es cierto que es una alarma social importante, pero afecta a un porcentaje de crímenes en este país, gracias a Dios, ínfimo. Ínfimo, cuando digo ínfimo, ínfimo sería 0, ¿vale? Pero bueno, no en un grado muy importante en el porcentaje y por lo tanto, bueno, bien, a debate, ¿qué pasa con estos menores? Pero hoy no puede ser. Sí que es cierto que les voy a pedir a ustedes, voy a hacer una pregunta, porque además queremos esa pedagogía y que en 30 segundos, te estoy mirando a ti mogollón, Juan, y no sé exactamente el por qué, pero en 30 segundos... La última vez cumplí con mi minuto, ¿eh? Pues exacto. 30, esta vez te estoy dando 30 segundos. Vamos a ver, ustedes en casa han visto cómo hemos prometido que no íbamos a hablar de la cuestión catalana, que ya están hablando otros, pero sí que queremos aclarar algo. Quizás en casa se han preguntado ustedes, ¿por qué Puigdemont se puede pasear por Europa? ¿Vale? No se activó la euroorden. Dicen, yo no digo que sea la versión del por qué, por si acaso ustedes dicen, ¿por qué pasó esto? Dicen que el juez Llanera no lo hizo, ¿por qué? Si activo la euroorden, cojo a Puigdemont en Dinamarca, me lo traigo para acá, lo meto en la prisión he aceptado que se delegue el voto porque Oriol Junqueras puede hacerlo y el Jordi que queda puede hacerlo también, por lo tanto él también puede delegar el voto, delega el voto, me lo hacen presidente y tengo a un presidente en la cárcel metido. Vale, esto es una opinión, a lo mejor el juez Llanera, sí que si leen ustedes el auto, pues a lo mejor estarían de acuerdo incluso con esta opinión. La cuestión es, 15 segundos, 30 segundos para decirnos, ¿están ustedes de acuerdo con este planteamiento o es un juez sin argumentos judiciales dando una argumentación política? ¿Vale? Vamos a empezar, así ya vamos a sembrar, porque él controla los 30 segundos de lujo y ya vas tomando nota, Juan, que ahora después te tocará a ti. Don Alejandro, ¿está usted de acuerdo con ese planteamiento o es una decisión tomada correctamente? Yo creo que es una decisión política revestida de judicialismo. Es decir, el juez ha tomado una decisión política y creo que no le compete tomar una decisión política. Si Puigdemont debe ser detenido y hay motivos para ser detenido e ingresar en prisión, debe tratar de llevar a cabo su cometido, que es ejercer y llevar a cabo la justicia, no tomar una decisión de cálculo político. Muy bien, don Juan, ¿ha visto los 30 segundos tan clavaditos? Pues más clavado todavía. Estoy absolutamente de acuerdo con Alejandro. Yo creo que el juez tomó una decisión política y no jurídica. El señor Puigdemont es un prófugo de la justicia, tiene causas pendientes con la justicia. En Dinamarca se le podía detener, la Fiscalía General del Estado así lo indicó y yo creo que los argumentos y las razones que dio el juez fueron políticas y no jurídicas. En mi opinión, yo creo que el juez Llanera se ha equivocado. Muy bien, pues mira, sí, efectivamente, han sido 32. No, ha sido perfecto, don Juan, la verdad es que sí. Don Mariano, opinión también en esas 30 segundos. Yo voy a ser muy rápido. Desde que la semana pasada vimos a Puigdemont besando la bandera de España, yo creo que el problema ya se ha acabado y no existe tal problema. Por lo tanto, por quitarle un poco de tensión. Pero dicho esto, yo sí que creo en la justicia y al final yo creo que los jueces cuando adoptan sus decisiones las adoptan en base a una documentación jurídica o una base jurídica, ¿no? Que se podría haber hecho otras cosas, pues hombre, indudablemente se podrían haber hecho muchísimas cosas. Pero es que te digo más, si además la estrategia que está llevando en este caso Puigdemont y los independentistas que le rodean en todo momento es burlar a la justicia y buscar esa puerta falsa por donde entrar, y no me refiero en el maletero de un taxi, sino esa puerta falsa por donde poder entrar y constituir su parlamento y nuevamente iniciar un procedimiento independentista, y el juez lo ha detectado, pues insisto, si con una base jurídica, y entiendo que así lo habrá hecho, ha dictado esa sentencia, pues
Chapo. Muy bien, 38. Ha sido... No. Don José. Voy a ser breve, pero breve de verdad. Es endeble y por eso no ha tenido la posibilidad de fijar una euroorden, porque lo que es endeble es la propia euroorden, la base sobre la que la euroorden se podía fundamentar. Entonces, obligatoriamente el juez ha tenido que dar una argumentación política porque jurídicamente hacía aguas. Entonces, ha preferido no entrar a lo que es jurídicamente la cuestión y finalmente lo que ha decidido es no actuar. Pero no actúa simplemente por preservar el valor de la justicia española. Quizás a lo mejor ahora lo estamos viendo desde el efecto de que no se la ha detenido, estando y volviendo, y que queda un poco en entredicho, pero hubiera sido mucho peor seguramente que esa misma euroorden hubiera tenido que fracasar también en Dinamarca, como fracasó en su momento en Bélgica y por eso se retiró. Aquí hay una base de ordenamiento penal y volvemos a lo mismo. No se puede legislar a golpe de ahora te pillo, ahora te mato, y más cuando hablamos de derechos fundamentales. Y hay algunos delitos que constan hoy en nuestro Código Penal que tienen difícil encaje en la legislación europea. Y eso es el problema, además. Muy bien, pues nada, dicho, hemos pasado, nos hubiese gustado entrar en mucho más porque, lógicamente, el tema que al final se nos ha quedado aparcado tenía mucho y, bueno, pues no, lo abordaremos en otra ocasión. Han visto ustedes, nosotros hemos hecho hoy algo periodísticamente parecido a la independencia, es decir, hemos pasado de exactamente esa realidad que nos obligan muchos de los medios de comunicación para analizar cosas que entendemos que pueden ser también una preocupación de ustedes en el día a día. Esos políticos, esa representación, esa prisión y este análisis final han sido, como siempre, de altísimo nivel, gracias a nuestros contertulios, que para eso los traemos, y cubrir así al presentador, que eso es lo principal. Muchísimas gracias por haber venido a los cuatro, como siempre. Amenazamos con volverles a llamar otra vez, es cosa de ustedes que cojan el teléfono. Un verdadero placer, don Juan, como siempre. Alejandro, gracias, de verdad. Vamos, es que esto ya, tomamos nota, ha dicho antes en antena, que le podemos llamar más veces porque ya puede estar un poco más libre, don Mariano. La verdad es que repetiremos en breve. Muchísimas gracias de verdad y Pepe, como siempre, dando altísimo nivel en tu análisis. A tu disposición siempre. Gracias de verdad. Y a ustedes, pues nada más. La semana que viene hablaremos, pues, del señor Puigdemont y de Cataluña, pues a lo mejor empujado al abismo de la política nos tenemos que rendir a ello, pero si podemos tratar de ser rebeldes, como también lo hemos sido hoy, de una manera racional, lo seremos. Por favor, no falten a la cita el próximo lunes aquí. Tiempo Nuevo, 12 TV. Muchas gracias.